Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. La reina del aire y la oscuridad. De Cassandra Clare. Capítulo 33. Reverencia. Despierta, Emma. Es hora de levantarse. Notaba una suave mano en la frente y una voz dulce que la llamaba para salir de la larga oscuridad. Durante algún tiempo, solo había habido sombras. Sombras y frío después de un largo periodo ardiendo. Había visto un lugar demasiado brillante para recordarlo y siluetas que brillaban como hojas de espada bajo el sol. Había oído voces llamándola por su nombre. Emma, Emma. Emma quiere decir universo, le había dicho una vez Julian. Pero no se despertó. Oyó de nuevo la voz de Julian, esta vez mezclada con la de Jem. Fue un toque muy inteligente, decía hacer no una reunión sino dos. Sabías que cualquier cazador de sombras podía ser leal a la cohorte, así que hiciste que todos asistieran solo a la primera reunión. De esa forma, cuando informaran a Horace de cuáles eran tus planes, estaría preparado solo para que interrumpieras el parlamento. No para el ataque de los subterráneos. Jace y Clary aceptaron ser el CEO, repuso Julian. Sonaba cansado, incluso en su sueño. Sabíamos que Horace haría lo que fuera para ponerles las manos encima. De ese modo, podríamos ponerlos delante de todos y probar no solo que Horace se había equivocado respecto a su muerte, sino que estaba intentando matarlos. Un largo silencio. Emma flotó de nuevo en la oscuridad, aunque comenzaba a ver sombras y formas. ¿Sabía que habría espías en la reunión?, continuó Julian. Admito que me sorprendieron al enviar a un demonio. Ni siquiera lo sospeché hasta que vi a Lady Dolon durante la batalla. ¿Cómo crees que pudo entrar en el santuario? Hacerse pasar por Oscar Lindquist no tendría que haber sido suficiente. Se sabe que los demonios han usado sangre de cazadores de sombras para entrar en los institutos. Ayer encontraron muerto a Oscar Lindquist. Es posible que usara su sangre. Pero, ¿ese gran demonio tendría el poder de ser invulnerable a los cuchillos serafines?, preguntó Julian. Un silencio. No conozco magia que sea lo suficientemente poderosa para eso. Jem parecía preocupado. Los hermanos silenciosos quieren saber. Emma fue abriendo los ojos a regañadientes, sin querer abandonar la suavidad de la oscuridad. ¿Jem?, susurró. Tenía la boca y la garganta increíblemente secas. Emma se vio envuelta en un abrazo. Los brazos de Jem eran fuertes. Ella le apoyó la cabeza en el hombro. Era como si la abrazara su padre, un recuerdo que guardaba en su interior, precioso y siempre conservado. Tragó saliva para aliviar la sequedad de la garganta. ¿Julian?, susurró. Jem se apartó. Emma vio dónde se hallaba, en una pequeña habitación con dos camas y una ventana en la pared que dejaba entrar el sol. Julian estaba sentado en la otra cama, con una camiseta limpia y unos pantalones anchos, como la ropa de entrenamiento. Alguien la había vestido igual que él, tenía el pelo enmarañado y le dolía el cuerpo como si todo él fuera un enorme morado. Julian parecía indemne. Sus ojos se encontraron y él suavizó la expresión, mantenía la espalda recta y tensa, los hombros alineados con firmeza. Emma quiso acercarse a él y abrazarlo. Al menos, cogerle la mano. Se obligó a no moverse. Se sentía frágil por dentro, y el corazón le latía con fuerza de amor y miedo. No estaba segura de poder controlar sus emociones. Estás en la Basilias, le explicó Jem. Te he despertado, Emma, después de que despertara Julian. He pensado que querríais veros. Emma miró alrededor.
A través de la ventana en la pared podía ver una habitación más grande con pequeñas camas de sábanas blancas, la mitad ocupada con heridos. Había hermanos silenciosos yendo aquí y allá entre los pacientes, y el aire olía a curación, hierbas y flores, las medicinas de la ciudad silenciosa. Su habitación tenía un bajo techo abovedado pintado con las runas de curación en oro, rojo y negro. Otras ventanas daban a los edificios de Alacante, casas con techos rojos, las finas agujas de las torres de los demonios. ¿Los niños, están todos bien?, preguntó Emma. Ellen. Ya he preguntado por ellos, dijo Julian. A Emma le costaba apartar la mirada de él, y también le dolía mirarlo, de algún modo, parecía diferente. Cambiado. Apartó la mirada y miró a Jem, que se había levantado y estaba junto a la ventana. ¿Todos están bien, Emma? ¿Incluso Kit? Me salvó la vida. Se quedó muy agotado y enfermo, contestó Jem. Pero se ha recuperado bien. Está en la ciudad silenciosa. Hemos perdido buenos guerreros en el campo de batalla, pero tus amigos están a salvo. Llevas 3 días inconsciente, así que te has perdido los funerales. Pero, por otra parte, ya has asistido a demasiados últimamente. Emma frunció el ceño. Pero, ¿por qué está Kit en la ciudad silenciosa? La Basilias. Emma, la interrumpió Jem, no he venido a hablarte de Kit. He venido a hablar de Julian y tú. Se apartó el pelo de la cara, parecía cansado, con el mechón de pelo blanco más pronunciado. Hace mucho tiempo me preguntasteis por la maldición para Bataille. ¿Qué pasaba si 2 para Bataille se enamoraban? Y yo os expliqué lo que sabía, pero ni se me pasó por la cabeza que lo preguntabais por vosotros mismos. Emma se quedó inmóvil. Miró a Julian, que asintió. Lo sabe, dijo este con una voz bastante inexpresiva. Emma se preguntó qué estaría sintiendo. No podía saberlo como era habitual, pero seguramente ambos seguían en estado de shock. Lo sabe todo el mundo. Emma se rodeó con los brazos. Pero ¿cómo? Ojalá lo hubiera sabido, continuó Jem, aunque puedo entender por qué no me lo dijisteis. He hablado con Magnus. Sé todo lo que hicisteis para evitar la maldición. Nadie podría haber luchado más. Pero esta no es una maldición que se pueda quitar, excepto con la destrucción de todos los vínculos para Bataille del mundo. Miró a Emma con ojos penetrantes, y de repente, ella sintió el peso de lo viejo que Jem era y fue consciente de lo mucho que sabía sobre la gente. O al menos, eso era lo que se creía, y todos los intentos de investigar sobre la maldición acabaron sin haber encontrado ningún registro de lo que podría haber pasado si esa maldición se daba. Solo sabíamos los síntomas: aumento del poder de las runas, capacidad para hacer cosas que otros nefilim no tienen. Que rompieras la espada mortal, Emma, estoy seguro de que en parte era la fuerza de Cortana y en parte el poder de la maldición. Pero eso son cosas que solo hemos ido suponiendo a lo largo de los años. Y entonces tuvo lugar la batalla de hace 3 días. ¿Qué es lo que recordáis de ella? Emma se estaba muriendo en mis brazos, contestó Julian. Le tembló la voz. Pero era raro, normalmente, Emma hubiera notado un tirón en las costillas, una punzada de su dolor. Y no sentía nada. Hubo una luz blanca, y éramos gigantes, mirando hacia abajo. No sé lo que sentíamos, pero recuerdo a la gente, que parecían hormigas corriendo despavoridas a nuestros pies. Y sentimos como si estuviéramos realizando una misión, como si nos dirigieran. No sé cómo explicarlo. Como si nos dijeran qué teníamos que hacer y no tuviéramos más alternativa que hacerlo. ¿Como si algo obrara por medio de vosotros?, preguntó Jem. ¿Una voluntad superior a la vuestra? Emma se llevó las manos al pecho. Ahora lo recuerdo. Sara me apuñaló. Yo estaba sangrando, recordó de nuevo la sensación de estar ardiendo, y del suelo alejándose como un torbellino. ¿Éramos gigantes?
Tengo que contaros una parte de la historia Nefilim, dijo Jem, aunque Emma deseó que se centrara más en el tema de los gigantes. Emma y Julian se habían transformado en ellos. Hace mucho, mucho tiempo, en las primeras épocas de los cazadores de sombras, había enormes demonios que amenazaban la tierra. Mucho mayores que cualquiera de los demonios que hay ahora, excepto porque a veces pueden convertirse en los grandes demonios. En ese tiempo, los cazadores de sombras podían convertirse en auténticos nefilim. Gigantes sobre la tierra. Tenemos viejas tallas de madera y dibujos que los representan, y los escritos de aquellos que los vieron luchar contra los demonios. Sacó un trozo de papel del bolsillo y comenzó a leer en voz alta: la tierra que hemos atravesado como espías es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos era de gran tamaño. Allí vimos a los nefilim, y a nosotros mismos nos dio la sensación de ser como saltamontes, y lo mismo les parecimos a ellos. Pero eso es historia, replicó Julian. Ahora no ocurre. Una tierra que devora a sus habitantes. Emma no pudo evitar pensar en Tul y en las historias de gigantes de allí. La mayoría no sobrevivía a la transformación, explicó Jem. Era el mayor sacrificio, arder con fuego celestial y morir destruyendo demonios. Pero se notó que muchos de los que sobrevivían eran Parabatai. Los cazadores de sombras tenían más posibilidades de sobrevivir a la transformación si tenían un Parabatai que no se transformaba, anclándolos a la tierra. Pero nos transformamos los dos, recordó Emma. Comprenderéis, continuó Jem, que durante años hemos intentado entender la maldición Parabatai y cuál podría ser, pero sin duda nunca la ligamos al tiempo de los Nefilim. La época de los Nefilim acabó cuando los demonios gigantes dejaron de venir a la tierra. No sabemos por qué desaparecieron, pero lo hicieron. Quizá los mataran a todos. Quizá los demonios perdieron el interés en este mundo. Quizá tuvieran miedo de los Nefilim. Eso pasó hace 800 años, y se han perdido muchos registros. Entonces, cuando nos transformamos en gigantes, preguntó Julian, con una cara como si las palabras le retorcieran el estómago, ¿os disteis cuenta de que la maldición Parabatai estaba de algún modo ligada a los Nefilim? Después de la batalla, corrimos a buscar cualquier registro que tuviéramos sobre auténticos Nefilim. Al hacerlo, descubrí el relato de un acontecimiento terrible. Un cazador de sombras se transformó en un auténtico nefilim para luchar contra un demonio. Su Parabatai tenía que haberse quedado atrás como un ancla, pero, por alguna razón, se transformaron los dos. Se volvieron incontrolables. Enloquecieron. Mataron al demonio y luego asesinaron a sus familias y a todos los que trataron de detenerlos, hasta que ardieron vivos por el fuego celestial. Calló un momento. Eran una pareja casada. En aquellos días no había ninguna ley contra amar a tu Parabatai. Unos meses después ocurrió algo parecido, esta vez con otro par de amantes. ¿Y la gente no sabía nada de eso?, preguntó Emma. Se hizo mucho por ocultarlo. La práctica de Parabatai es una de las herramientas más poderosas de las que poseen los cazadores de sombras. Nadie quería perderla. Y como los grandes demonios ya habían desaparecido, pensaron que no habría necesidad de volver a utilizar a los auténticos Nefilim. Y así fue, nunca los ha necesitado nadie, y el método por el cual se convertían los auténticos Nefilim se perdió. Y podría haber acabado ahí, y sí que es cierto que no hay ningún informe en la ciudad silenciosa de lo que ocurrió, pero Tessa ha podido encontrar un archivo en el laberinto espiral. Es la historia de dos cazadores de sombras que se convirtieron en brujos, magos poderosos cuyas runas eran como las de ningún otro. Arrasaron hasta los cimientos una pacífica ciudad antes de morir quemados. Pero sospecho que no murieron quemados por la gente del pueblo. Sospecho que murieron por el fuego celestial. Hizo una pausa. Poco después de la fecha de esta historia, se aprobó la ley de que ninguna pareja de Parabatai podía enamorarse. Muy sospechoso, murmuró Emma. Entonces, lo que estás diciendo,
resumió Julian, ves que los cazadores de sombras destruyeron sus propios informes de por qué habían creado la ley sobre la prohibición del amor entre Parabatai, ¿es así? Temían que la gente se aprovechara de ese poder, pero valoraban demasiado los beneficios de Parabatai para abandonar el ritual. Es lo que sospecho, contestó Jem, aunque no creo que podamos probarlo. Eso no puede seguir sucediendo, dijo Emma. Tenemos que contarles la verdad a todos. La verdad no evitará que suceda, repuso Julian. La miró fijamente. Me hubiera enamorado de ti incluso sabiendo exactamente cuál era el peligro. A Emma, el corazón se le aceleró. Intentó mantener la voz firme. Pero si los horribles castigos se eliminan, insistió Emma, si la gente no cree que perderá a su familia, lo dirán abiertamente. La piedad es mejor que la venganza, ¿no es así? Los hermanos silenciosos se han reunido y coinciden contigo, informó Jem. Harán una recomendación a la cónsul y al nuevo inquisidor, cuando sea nombrado. ¿Ya sigue siendo cónsul?, preguntó Emma. Sí, aunque está muy enferma. Hace tiempo que lo está. Espero que ahora tenga tiempo para descansar y reponerse. Oh. Emma se sorprendió, ya siempre le había parecido invulnerable. Los miembros de la corte que sobrevivieron están encerrados en la prisión del Gar. A pesar de todo, nos hicisteis ganar la batalla. Aunque no recomendaría volver a usar esa estrategia. ¿Qué nos va a pasar a nosotros?, preguntó Julian. ¿Se nos castigará por lo ocurrido en el campo? No lo creo, contestó Jem. Estábamos en guerra. Matasteis a los jinetes de Mannan, lo que todo el mundo os agradece, y acabasteis con varios miembros de la cohorte, lo que podríais haber hecho igualmente. Creo que ahora os convertiréis en una curiosidad. No se habían visto auténticos nefilim en siglos. También es muy probable que tengáis que hacer servicio comunal. ¿De verdad?, soltó Emma. No, repuso Jem, y le guiñó un ojo. Me refiero por el asunto Parabatai, dijo Julian. Seguimos rompiendo la ley al sentir lo que sentimos el uno por el otro. Incluso si suavizan las leyes, aún tendremos que separarnos, incluso exiliarnos, para que esto no vuelva a ocurrir. Ah, comenzó Jem, y se apoyó de espalda en la pared con los brazos cruzados. Cuando os quitamos la ropa para curaros, aquí en la Basilias, se vio que vuestras runas de Parabatai habían desaparecido. Emma y Julian lo miraron fijamente. Se puede cortar la piel de la runa de Parabatai, pero eso no rompe el vínculo. La runa es un símbolo, no el propio vínculo. Pero resultaba curioso, porque no había ninguna marca o cicatriz donde las runas debían haber estado, es como si nunca se hubieran dibujado. Los hermanos silenciosos os miraron la mente y vieron que el vínculo se había cortado. Hizo otra pausa. En la mayoría de los casos, creería estar dando malas noticias, pero en el vuestro, quizá no lo sean. Ya no sois Parabatai. Ninguno de los dos se movió, ni siquiera respiró. Dentro del pecho, Emma notó que el corazón le resonaba como una campana en un lugar muy amplio, el profundo eco de una caverna con un techo tan alto que todo sonido desaparecía convertido en silencio y sueños. El rostro de Julian estaba tan blanco como las torres de los demonios. ¿No somos Parabatai?, preguntó al fin, con una voz que no parecía la suya. Os dejaré un momento para que asimiléis la noticia, dijo Jem, con una sonrisa en la boca. Voy a ir a hablar con vuestra familia. Han estado muy preocupados. Salió de la habitación, y aunque vestía unos vaqueros y un jersey, la sombra de una túnica de color pergamino pareció moverse con él. Jem cerró la puerta a su espalda, y Emma seguía sin poder moverse. El terror a permitirse creer que el horror había acabado, que todo estaría bien, la mantenía clavada en el sitio. Durante tanto tiempo era lo primero que pensaba al despertarse y lo último que se decía al acostarse,
la causa de tantas pesadillas y el compendio de todos sus temores. Voy a perder a Julian. Voy a perder a mi familia. Me voy a perder a mí. Incluso en sus mejores momentos, llegó a pensar que perdería alguna de esas cosas. Nunca le pasó por la cabeza que podría conservarlas las tres. Emma, la llamó Julian. Se había puesto en pie, cojeando un poco, y a Emma se le partió el corazón. Sabía que eso no podía ser más fácil para él de lo que lo estaba haciendo para ella. Se puso en pie con piernas temblorosas. Quedaron frente a frente, separados por el espacio entre las dos camas. Emma no supo quién se movió primero. Podría haber sido él, o ella, podrían haberse movido al unísono como habían hecho durante tanto tiempo, aún conectados aunque ya no existiera su vínculo de parabatay. Chocaron en el centro de la habitación. Ella rodeó a Julian con los brazos, clavándole los dedos vendados en la espalda. Él estaba ahí, realmente ahí, sólido entre sus brazos. Julian le besó el rostro una y otra vez, y le pasó las manos por el cabello. Emma sabía que las lágrimas le caían por las mejillas, lo cogió con tanta fuerza como le fue posible, notando que él temblaba en sus brazos. Emma, le decía una y otra vez, con la voz rota. Emma, Emma, mi Emma. Ella no podía hablar, por lo que recurrió a mover los dedos torpemente por la espalda de Julian, escribiendo lo que no podía decir en voz alta, como habían hecho desde siempre. Por fin, trazó. Por fin. La puerta se abrió de golpe. Y por primera vez no corrieron a separarse, siguieron cogidos de la mano cuando su familia y amigos entraron en la habitación, llorosos y rebosantes de felicidad y alivio. Ahora, te tienen bastante miedo en Feera, Cristina, dijo Kieran. Te llaman la matadora de reyes y príncipes. Una terrorífica cazadora de sombras. Los tres, Mark, Cristina y Kieran se hallaban sentados en una fuente seca en la Plaza del Ángel, fuera de la Basilias. Cristina estaba colocada entre las piernas de Mark y éste la rodeaba con los brazos. Kieran se apoyaba en él. No soy terrorífica, protestó Cristina. Me aterrorizas a mí, bromeó Mark, y Cristina se volvió para hacerle una mueca. Kieran sonrió pero no rió, parecía estar cargado de tensión. Tal vez le resultara difícil estar en Alacante. Durante la Guerra Fría la habían protegido contra las hadas, había hierro, sal y cerval colocados estratégicamente en casi todas las calles. La Basilias estaba cubierta de clavos de hierro, así que Mark y Cristina esperaban noticias de Emma y Jules en la plaza, con Kieran, dejando que el brillante sol los calentara mientras descansaban. Mark sabía que, después de la Guerra Oscura, esa plaza había estado cubierta de cuerpos. Los cadáveres se colocaron en filas, con los ojos cerrados con seda blanca, preparados para ser incinerados y enterrados. En ese momento, sin embargo, estaba tranquila y silenciosa. Hubo muertos en la batalla de hacía 3 días. Y al día siguiente se celebró un gran funeral en los campos. Que había hablado de la pena que soportaba, de la necesidad de reconstruir lo que se había perdido y de la importancia de no desear vengarse de la cohorte, cuyos miembros restantes, unos 50, estaban encerrados en la prisión del Gard. Mi madre sí que es aterradora, dijo Cristina, meneando la cabeza. Se sentía cómoda en los brazos de Mark, y Kieran era un peso reconfortante en el costado de aquel. De no haber sido por su preocupación por Emma y Jules se habría sentido completamente feliz. ¿Le hablé de nosotros anoche? ¿De verdad? Preguntó Mark, ansioso. Sí. La madre de Cristina sí era aterradora. Había oído que después de que los hermanos silenciosos abrieran las puertas de la ciudad, ella se había subido a una de las murallas y lanzado docenas de lanzas a las hadas Noseli, con una precisión tan letal que hizo alejarse a los gorras rojas de la ciudad. También corría el rumor de que le había dado un puñetazo en la nariz a las Lovalok, pero decidió que prefería no saberlo. ¿Y qué dijo?
Los ojos negros y plata de Kieran mostraban preocupación. Dijo que quizá no sería lo que yo hubiera elegido para mí, contestó Cristina, pero que lo que importaba era que yo fuera feliz. También me dijo que no le sorprendía que hicieran falta 2 hombres para cubrir el lugar de Diego. Sonrió traviesa. Porque Diego me salvó la vida, me tragaré ese menosprecio sin replicar. Manifestó Kieran. Y yo le ataré juntos los cordones de las botas la próxima vez que lo vea. Añadió Mark. Y hablando de otra cosa, ¿podéis creer que encontraron a Manuel ocultándose debajo del cadáver de Horace? Lo único que me sorprende es que no lo abriera en canal y se escondiera dentro, contestó un cínico Kieran. Mark le dio un golpe en el hombro. ¿Por qué me golpeas? Protestó Kieran. Ya se ha hecho alguna vez en Feera. En una ocasión, un guerrero cobarde se ocultó dentro de un kelpie durante una semana. Algo blanco fue bajando del cielo. Una polilla, que depositó una bellota en el regazo de Kieran y salió volando. ¿Un mensaje? Preguntó Mark. Kieran desenroscó la parte superior de la bellota. Se lo veía oscuramente serio, con toda probabilidad porque iba vestido con el atuendo de rey Noseli. A Mark le había sobresaltado verlo así, todo de negro, botas negras, calzas negras y un chaleco negro con bordados plata y verde, para simbolizar la ascendencia nixie de Kieran. De Winter, contestó Kieran. Todos los cazadores de sombras y subterráneos ya han abandonado la corte Noseli y vuelto a sus casas. Kieran había ofrecido la hospitalidad de la corte Noseli a todos los que huían de la batalla de los campos imperecederos. Alec había comentado que este gesto sería muy importante a la hora de suprimir las leyes de la paz fría. Al día siguiente, había programado una reunión para discutir qué nueva posición debía adoptar la clave, y Mark estaba ansioso por ver qué pasaba. Kieran no se había quedado mucho tiempo en la corte Noseli. Regresó con Mark y Cristina al día siguiente de la batalla, lo que los alegró a ambos. «Mirad», exclamó ella. Una de las ventanas de la Basilia se había abierto y Drew sacaba la cabeza por ella. Les estaba haciendo señales para que entraran. «Emma y Julian se han despertado», les gritó. «Venid». Cristina se puso en pie de un salto y los otros la siguieron. Julian y Emma. Y Drew estaba sonriendo. Ahora, pensó Mark, ahora era completamente feliz. Se encaminó hacia la Basilias con Cristina a su lado. Ya casi estaban allí cuando se dieron cuenta de que Kieran no había ido con ellos. Mark se volvió hacia él. «Kieran», preguntó con el ceño fruncido. «¿Te molesta mucho el hierro?» «No se trata de eso», contestó Kieran. «Debo regresar a Feera». «¿Ahora?», inquirió Cristina. «Ahora y para siempre», respondió Kieran. «No regresaré aquí». «¿Qué?». Mark volvió a su lado. El papel blanco de la carta de Winter se sacudía en las manos de Kieran, como el ala de un pájaro. «No digas tonterías». «No digo tonterías», replicó Kieran a media voz. «Ahora que sabemos que Emma y Julian están vivos, debo regresar a Feera. Es el trato que hice con Winter». Miró el mensaje. «Mi general me llama. Sin un rey, la tierra corre el riesgo de sumirse en el caos». «¿Tienen un rey?». Cristina había corrido junto a Kieran. Llevaba un chal azul claro, con el que se envolvió nerviosa, negando con la cabeza. «Eres su rey, tanto si estás allí como si no». «No». Kieran cerró los ojos. «El rey está unido a la tierra. Cada momento que el rey pasa en el mundo de los mortales, la tierra se debilita. Yo no quería ser rey, yo no pedí serlo, pero lo soy, y no puedo ser un mal rey. No sería correcto». «Entonces, podemos ir contigo», propuso Mark. «No podemos quedarnos en Feera todo el tiempo, pero podemos visitarte». Yo también pensé eso. Pero después de un corto tiempo como rey en la corte, sé que no podrá ser, repuso Kieran.
El pelo se le había puesto totalmente negro bajo el delgado círculo de oro que le rodeaba la frente. El rey no puede tener un consorte mortal. Ya lo sabemos, dijo Cristina, que recordaba lo que ella misma había dicho en Broselín. Aunque entonces pensaba que quizá quieran no llegar a ser rey, que encontrarían la manera. Pero tu padre tuvo consortes mortales. No. ¿Hay alguna forma de esquivar la ley? No. Él tuvo amantes mortales. La palabra sonó como un chasquido. Consorte es una posición oficial. Los compañeros mortales son juguetes para divertirse y luego dejar de lado. No le importaba cómo los trataran, pero a mí sí me importa. Si os llevara a la corte como tales, se os trataría con desprecio y crueldad, y yo no lo soportaría. Tú eres el rey, dijo Cristina. Son tu pueblo. ¿No puedes ordenarles que no sean crueles? Han vivido en un reino cruel durante muchísimos años, contestó Kieran. No les puedo enseñar de la noche a la mañana. Yo tampoco sabía no serlo. He aprendido de vosotros. Le brillaron los ojos. El corazón se me rompe y no veo ninguna salida. Vosotros sois todo lo que quiero, pero debo hacer lo que es mejor para mi gente. No puedo debilitar la tierra viniendo aquí, y no puedo haceros daño llevándoos allí. Nunca tendríamos paz en ninguna parte. Por favor, Kieran, pidió Mark. Y lo cogió de la muñeca. Estoy sujetando el brazo del rey Noseli, pensó. Quizá fuera la primera vez que pensaba en él como rey, y no solo como Kieran. Podemos hallar una solución. Kieran cogió a Mark y lo besó, repentina y profundamente, clavándole los dedos en la muñeca. Cuando lo soltó, le ardían las mejillas. No he dormido en 3 días. Por eso quería que Adón fuera el rey. Otros quieren el trono. Yo no. Yo solo os quiero a vosotros. Y por ello serás un gran rey, dijo Cristina. Los ojos le brillaban con lágrimas contenidas. ¿Y si fuerais solo Mark y tú? Mark es medio hada. Seguro que debe haber algo. Para ellos, es un cazador de sombras, repuso Kieran, y soltó a Mark. Se acercó a Cristina. Tenía los ojos turbios de cansancio. Y os amo a los dos, mi valiente Cristina. Nada puede cambiar eso. Nunca podrá. Las lágrimas que había estado conteniendo le comenzaron a caer por las mejillas cuando Kieran le tomó el rostro entre las manos. ¿De verdad te marchas? Tiene que haber alguna otra manera. No hay otra manera. Kieran la besó, rápidamente y con pasión, como había besado a Mark. Cristina cerró los ojos. Sabed que siempre os amaré, por muy lejos que esté. La soltó. Mark quiso protestar, pero incluso mejor que Cristina, él entendía la cruel realidad de Feyre. Las espinas en las rosas. Lo que significaría ser el juguete del rey de una corte de Feyre. Lo podría soportar para sí, pero no para Cristina. Kieran saltó al lomo de Whispear. Sed felices juntos, dijo, y apartó los ojos como si no pudiera mirarlos. Es mi deseo como rey. Kieran, exclamó Mark. Pero Kieran ya galopaba con la velocidad del rayo. Los adoquines retumbaron con el ruido de los cascos de Whispear al alejarse. En segundos, había desaparecido de la vista. Kit odiaba estar en la ciudad silenciosa, aunque su habitación era bastante cómoda, al menos comparada con el resto de la ciudad, que era toda de objetos de cantos afilados hechos de esqueletos humanos. Después de haber cogido 3 o 4 calaveras y decirles, ¡ay, pobre Yorick!, la novedad se había hecho aburrida. Sospechaba que su habitación era la cámara de un hermano silencioso. Había un montón de libros en un estante de madera, todos ellos sobre historia y batallas gloriosas. Había también una cómoda cama y el baño se encontraba pasillo abajo. Aunque prefería no pensar en las condiciones del baño en la ciudad silenciosa. Esperaba poder olvidarlas lo antes posible.
Poco más tenía que hacer aparte de curarse y pensar en lo que había pasado en el campo de batalla. Una y otra vez, recordó la oleada de poder que lo había atravesado cuando golpeó a los jinetes e hizo desaparecer sus caballos. ¿Sería magia negra? ¿Por qué lo tenían encerrado? ¿Y cómo era posible que tuviera sangre de hada? Podía tocar el hierro y la madera de cerval. Había vivido toda su vida rodeado de tecnología. No se parecía en absoluto a un hada y nadie en el mercado de sombras había siquiera susurrado esa posibilidad. Era más que suficiente para mantenerle la mente ocupada y evitarle pensar en Tai. O al menos, debería haberlo sido. Se hallaba tumbado en la cama, mirando el techo, cuando oyó pasos que se acercaban por el pasillo. Lo primero en que pensó fue en comida. Un hermano silencioso le llevaba una bandeja de aburrido alimento nutritivo 3 veces al día. Pero los pasos repicaban sobre el suelo. Tacones. Frunció el ceño. ¿La cónsul? ¿Diana? Se lo tomaría con calma y les explicaría que no había hecho nada malo. Se incorporó, se pasó los dedos por el cabello y se preguntó cómo lo harían los hermanos silenciosos sin tener espejos. ¿Cómo sabían que no llevaban la túnica al revés? Se abrió la puerta y entró Tessa Gray. Llevaba un vestido verde y una diadema. Parecía salida de Alicia en el País de las Maravillas. Le sonrió con afecto. Por favor, sácame de aquí, pidió Kit. No quiero estar atrapado en este lugar toda la vida. No hice nada malo, sobre todo, nada de nigromancia. Tessa sonrió. Se acercó para sentarse al pie de la cama, con los ojos cargados de preocupación. Mira tú con cuánta calma me lo he tomado, pensó Kit. Christopher, dijo Tessa. Lamento haberte dejado aquí tanto tiempo. No pasa nada, respondió él, aunque no estaba seguro de que así fuera. Pero no me llames Christopher. Nadie lo hace. Kit, comenzó de nuevo Tessa. Lamento haberte dejado aquí. Estábamos cuidando de Julian y Emma, y no podíamos abandonar la ciudad. Ha ido de pelos, pero se acaban de despertar. Le sonrió. He pensado que querría saberlo. Kit se alegró de oírlo. Sin embargo. ¿Y qué hay de los otros? ¿Están bien? ¿Y Tai? Tai y los otros están bien. Y Emma lo está, en parte, gracias a ti. ¿Le salvaste la vida? Kit se dejó caer sobre el cabezal metálico de la cama, aliviado. Así que no me he metido en un lío por lo que hice en el campo de batalla. No, no, contestó Tessa lentamente. Pero tienes que saber lo que significa. Hay una historia. Una envuelta en misterio e información falsa. Una que conoce muy poca gente aún viva. Algo sobre sangre férica, repuso Kit. El jinete, dijo, Kit es el niño. El descendiente del primer heredero, pero no veo cómo eso puede ser posible. Tessa se alisó la falda sobre las piernas. Hace mucho tiempo, el reino Celi y la reina Celi se aliaron para unir las cortes de las hadas. Llevaron magos de toda fe para que lanzaran hechizos que hicieran que su bebé fuera el heredero perfecto. No toda la magia era blanca. Alguna era negra. El rey soñaba con un hijo que uniera los reinos, inspirara absoluta lealtad y amor perfecto, y que fuera más valiente que ningún caballero hada de antaño. Eso me describe perfectamente, masculló Kit. Tessa le sonrió, comprensiva. Pero cuando el bebé nació, era una niña, Auraline. Giro en la trama, comentó Kit. El rey esperaba un heredero niño y se enfadó. A sus ojos, la niña era imperfecta, y finalmente encomendó a un caballero a la misión de matarla, aunque hizo correr la voz de que la habían raptado, y esa fue la historia que la mayoría se creyó. El rey ordenó matar a su propia hija. Sin duda, y luego hizo matar a todas las hijas que engendró, por despecho de lo que le pasó con Auraline. Porque ella lo desafió,
Al fin y al cabo ella era el heredero. Apeló a la lealtad del caballero y éste la dejó marchar. Eso es lo que el rey siempre intentó ocultar. Fingió que la muerte de Auraline era culpa de otro, incluso cuando ella escapó al mundo mortal. Ahí conoció a un mago con el que se casó, un mago que era descendiente de un linaje de cazadores de sombras que había abandonado la clave. ¿Los Gerondel perdidos?, aventuró Kit. Correcto. Son tus antepasados, su linaje llegó hasta tu madre. Aunque durante las últimas décadas, el reino Celi trató de dar caza a los que pensaban que descendían de su hija, y por eso los Gerondel se ocultaron detrás de nombres falsos y poderosas magias. ¿Y por qué hizo eso el rey?, preguntó Kit. Auraline heredó una gran cantidad de magia. Los hechizos que realizaron sobre ella antes y después de su nacimiento eran muy poderosos. Se la llama el primer heredero porque fue la primera nacida que era heredera de ambas cortes, la Celi y la no Celi. Y lo mismo sus descendientes. Tu sangre te da el derecho a reclamar el título de monarca supremo de Feera. ¿Qué?, exclamó Kit. Pero no quiero. No quiero ser el monarca supremo de Feera. No importa lo que tú quieras, replicó Tessa con tristeza. Incluso si nunca te acercaras al trono de Feera, hay facciones en disputa a las que les encantaría tenerte y usarte como peón. Un ejército contigo a la cabeza podría derrotar tanto al rey como a la reina, o a ambos. A Kit se le puso la piel de gallina. Pero, ¿alguien sabe quién soy? ¿Por lo que pasó con los jinetes? ¿Me están intentando atrapar? Tessa le puso la mano sobre la muñeca. Era un gesto amable, casi maternal. Kit no recordaba nada así en toda su vida. Solo el recuerdo de una melena rubia y el sonido de una alegre voz cantándole, la historia de mi amor por ti no tiene fin. En parte, la razón por la que te hemos dejado aquí estos últimos días era para averiguar si en el inframundo se estaba hablando de ti, le explicó Tessa. Tenemos muchos contactos, muchos medios de seguir lo que se rumorea en los mercados. Pero con el caos de la batalla, de lo único que se habla es de la muerte de los jinetes, de lo que ocurrió con Emma y Julian, y de la ascensión de Kieran al trono. Se ha hablado de un poderoso brujo que hizo desaparecer los grandes corceles de los jinetes, pero hemos hecho correr la voz de que fue Ragnar Fell. Puso los ojos en blanco. Creía que se llamaba Ragnar Sombra. Se llama Ragnar Fell, repuso ella, y el modo en que sonrió hizo que pareciera tener 19 años. Es un bribón, y lleva varios años oculto. Ha resurgido a lo grande, durante la batalla, y ahora todo el mundo sabe que Ragnar Fell ha vuelto, y además, que él derrotó a los jinetes. Rió por lo bajo. Se va a poner insoportable. Pero él no lo hizo, dijo Kit. Eso no le importará en absoluto, repuso Tessa, más seria. Entonces, ¿estoy a salvo?, preguntó Kit. ¿Puedo volver al Instituto de Los Ángeles? No lo sé. Una arruga de preocupación se le marcó a Tessa en la frente. Ya antes nos ponía bastante nerviosos dejarte allí, incluso con el instituto y Ragnar cerca para protegerte. De hecho, te siguió cuando fuiste al mercado de sombras. ¿Os dijo por qué íbamos al mercado de sombras?, preguntó Kit, y en su repentino miedo por Tai se olvidó de actuar de forma que no levantara sospechas. Claro que no, contestó Tessa. No estaba allí para delatar lo que fueras a hacer, solo para protegerte. Le dio unas ausentes palmaditas en el hombro, mientras Kit le daba vueltas a la extraña lealtad de gente a la que casi ni conocía. Pero la cosa es que, antes no pensábamos que llegaras a manifestar ninguno de los poderes del heredero. Muy pocos de tus ancestros lo han hecho, excepto Auraline. Pensábamos que si te manteníamos alejados de todo aquello que pudiera despertar tus poderes. Ni hadas, recordó Kit. Ni batallas. Exactamente. Si pasara de nuevo, se hablaría de ello.
Además, las hadas tienen una memoria muy larga, y queremos que estés lo más a salvo posible. ¿Significa eso que me vais a dejar en la ciudad silenciosa? Porque no me gusta estar aquí, protestó Kit. No me valo del silencio. Y ya no te quiero ni hablar de la cuestión del cuarto de baño. No, contestó Tessa. Respiró hondo, y Kit se dio cuenta de que estaba nerviosa. Lo que estoy diciendo es que deberías venir a vivir con Jem, conmigo y con el bebé que vamos a tener. Después de todo nuestro ir de aquí para allí, hemos decidido asentarnos y construir un hogar. Queremos que lo construyas con nosotros. Que seas parte de nuestra familia. Kit estaba demasiado anonadado para poder hablar, y mucho más al saber que Tessa estaba embarazada. Pero, ¿por qué? Tessa lo miró directamente. Porque, hace mucho tiempo, los Gerondel nos dieron un hogar a Jem y a mí, y queremos hacer lo mismo por ti. ¿Pero soy de verdad un Gerondel? Preguntó. Pensaba que mi padre era un Gerondale y mi madre una mundana, pero parece que ambos eran cazadores de sombras. Así que ni siquiera sé cuál debería ser mi nombre. No conocemos el apellido real de tu padre, respondió Tessa. Tenía una pequeña cantidad de sangre de cazador de sombras. Eso le hacía tener la visión. Pensaba que la sangre de cazador de sombras siempre daba cazadores de sombras. Y así es, pero durante el curso de muchas generaciones puede diluirse. Tu padre podría haber entrenado y ser ascendido si hubiera querido. No lo quiso. Era tu madre la que portaba runas. Era tu madre la que te convirtió en el Gerondel perdido al que buscamos durante tanto tiempo. Tú decides, claro. Puedes usar el apellido que desees. Te acogeremos en la familia tanto si te llamas Kit Gerondel como si no. Kit pensó en Jace y en la madre a la que nunca había conocido, y que recordaba solo por las canciones que alguna vez le cantó. La madre que sacrificó su vida por él. Seré un Gerondel, decidió. Me gusta el anillo de la familia. Tiene mucha clase. Tessa le sonrió. Y de todas formas, continuó Kit, ¿dónde tenéis pensado vivir? Jem tiene una casa en Devon. Un viejo caserón. Nos iremos allí. Sabemos que aprecias mucho a los Blackthorn, así que lo entenderemos si quieres quedarte con ellos, añadió rápidamente. Nos dará pena, pero igualmente haremos todo lo posible por protegerte. Ragnar ayudaría, y Katarina, y claro, les tendremos que decir a los Blackthorn que necesitas protección. Ella seguía hablando, pero Kit había dejado de oírla. Las palabras caían a su alrededor como una letanía sin sentido, porque todos los recuerdos que había tratado de apartarle cayeron encima como una bandada de pájaros de agudo pico. El instituto, la playa, los Blackthorn, siempre amables con él, Emma salvándole la vida, Julian llevándolo en el coche al mercado y escuchándole hablar de Tai. Ya entonces quería hablar de Tai. Había invertido en Tai toda su energía, le había dedicado toda su devoción y sus esperanzas. Le gustaban los otros Blackthorn, pero no los conocía muy bien. Quizá la que mejor conocía fuera Drew, y le gustaba mucho como amiga, pero eso era poco comparado con el ardiente dolor y la humillación que sentía cuando pensaba en Tai. ¿No culpaba a Tai por lo sucedido? Se culpaba a sí mismo, estaba tan centrado en no perder a Tai que no le dijo lo que hubiera necesitado oír. Todo el mundo necesita que, a veces, lo paren antes de tomar una mala decisión, pero él no había detenido a Tai. Y lo cierto era que recibió su merecido. Una vez supo que él no era gran cosa para Tai, ¿cómo podría seguir viviendo en el instituto? ¿Verlo todos los días? ¿Sentirse como un idiota constantemente? ¿Notar la lástima que le tendría el resto de la familia? ¿Oírles decir que debería tratar de hacer nuevos amigos? ¿Sobrevivir en la misma casa que Tai mientras éste lo evitaba? No había nada que pensar. No puedo ni pensar en volver allí y vivir con ellos. Esta es mi oportunidad para empezar de nuevo y aprender lo que significa ser quien soy.
Iré con vosotros. Me gustaría vivir con vosotros, dijo Kit. Oh. Tessa parpadeó. Oh. Le cogió la mano y se la apretó, con una gran sonrisa en su amable rostro. Eso es maravilloso, Kit, es fantástico. Jem también estará muy contento. Y será fabuloso para el bebé tener compañía. Es decir, espero que también te guste el bebé. Se sonrojó. Kit pensó que sería bastante agradable tener una persona en plan hermanito o hermanita en su vida, pero no dijo nada. No paro de hablar, exclamó Tessa. Estoy tan contenta. Nos iremos esta noche. Debemos acomodarte en un sitio seguro cuanto antes. Lo arreglaremos para que tengas un profesor, para todos los hechizos de protección necesarios que deben hacer los hermanos silenciosos. Eso suena bien, dijo Kit, ya un poco exhausto de solo pensar en todo lo que se tendría que hacer. Solo tengo esta bolsa, nada de equipaje. Era cierto, y en la bolsa tampoco había nada que le importara demasiado, excepto la daga Gerondale y la luz mágica que le había dado Tai. Supongo que querrás despedirte de los Blackthorn antes de irnos. No, replicó Kit. No quiero verlos. Tessa lo miró sorprendida. Es mejor si no saben nada de todo este asunto del primer heredero, añadió Kit. Más seguro para ellos. Jem les puede decir que he decidido que Los Ángeles no era lo mío. Todos van muchísimo más adelantados que yo en los entrenamientos, y yo debería aprender desde el principio si quiero ser un cazador de sombras. Tessa sintió. Kit sabía que no se creía totalmente su excusa, pero que era preferible no preguntar más. Resultaba muy tranquilizador. Pero tengo una pregunta antes de que nos vayamos, dijo Kit, y Tessa lo miró con curiosidad. Me crecerán las orejas en punta. Quizá una cola. En el mercado de sombras he visto algunas hadas con un aspecto muy raro. Tessa sonrió de medio lado. Supongo que ya lo averiguaremos. Todo el mundo quería pasarse por la casa del canal para saludar a Emma y a Julian, que ya habían salido de la Basilias. Llenaba la planta baja gente a la que Drew reconocía y gente a la que no. Iban llegando con flores o pequeños regalos, unos guanteletes nuevos para Emma, una chaqueta de combate para Julian. Algunos llegaban muy animados y contentos, y saludaban a Emma y a Julian como si no les hubiera ocurrido nada raro. Otros los felicitaban como si pensaran que todo ese asunto de hacerse enormes y casi morir fuera parte de un plan predeterminado que había salido bien. Otros se mostraban incómodos, seguramente los que habían sido demasiado próximos a la cohorte, pensó Drew, como si temieran que Emma y Julian pudieran hacerse enormes en cualquier momento y aplastarlos directamente en la cocina. Una amable anciana felicitó a Julian por ser alto, y se hizo un terrible silencio. ¿Qué está pasando?, preguntó Tabby, y Drew tuvo que sacarlo a rastras del salón. Unos cuantos más parecían haber pasado por una gran experiencia personal. En el campo, se me ocurrió pensar que debo pasar más tiempo con mi familia, dijo Trini Castell. Los momentos de paz son preciosos. Nunca los recuperamos. Muy cierto, repuso Julian. Parecía como si estuviera conteniendo la risa. Todos los demás lo saludaron con una pensativa inclinación de cabeza. Resultaba muy raro, durante días, Drew se había estado preocupando de si Emma y Julian recibirían algún tipo de castigo cuando se despertaran, ya fuera oficialmente, por la clave, o por el ignorante juicio de otros cazadores de sombras. Pero no parecía que eso fuera a ocurrir. Drew se acercó más a Magnus, que estaba sentado junto al fuego, comiendo bombones de una caja que alguien le había regalado a Emma. Había llegado con Maris, Max y Rafe, para que pudieran jugar con Tabby. Alec, Jace y Claire irían más tarde, al parecer con algún tipo de sorpresa. Isabel y Simon ya habían regresado al Instituto de Nueva York para ver cómo iban las cosas. ¿Por qué no están furiosos?, susurró, con Emma y con Julian. Magnus arqueó las cejas mirándola.
Magnus tenía unas cejas muy divertidas. Drew siempre lo había considerado alguien divertido, por lo general, con su inmensa altura y su negativa a tomarse nada en serio. Bueno, contestó Magnus, sin la reunión que organizó Julian y su estrategia contra Dearborn, es posible que la cohorte hubiera ganado. El camino por el que iba la corte llevaba a la guerra civil y a un mayor derramamiento de sangre. Todos están contentos de haber podido evitarlo. Cierto, repuso Drusila, pero eso fue antes de que se convirtieran en monstruosos ángeles gigantes. Los ángeles son mensajeros. Magnus se sacudió el chocolate en polvo de las manos, pensativo. Hablan de formas misteriosas, incluso a vosotros, sus hijos. Horace y su cohorte hablaban como si estuvieran cumpliendo la voluntad de los ángeles, y por eso la gente los temía. Durante la batalla, ardiendo de fuego celestial, Julian y Emma demostraron que no era así. Los ángeles hablaron a través de ellos. Así que, básicamente, todos los que no aguantaban ahora se querían que un enorme ángel aplastara la cohorte, ¿es eso? Resumió Drew. Magnus sonrió de medio lado. Nadie quiere decirlo, pero créeme, les resultó inmensamente satisfactorio. En ese momento, llegaron Jace, Clary y Alec con un enorme pastel que habían decorado ellos mismos. La mayoría de los desconocidos ya se habían marchado. Tai los ayudó a ponerlo sobre la mesa, y cuando abrieron la caja vieron que decía, «Felicidades por no seguir siendo gigantes». Todos rieron y se juntaron alrededor de la mesa para cortar grandes pedazos del pastel de limón y chocolate. Julian y Emma estaban apoyados el uno en el otro, hombro con hombro. Desde que regresó de la Basilias, parecía que Julian se había quitado un gran peso de encima. Se lo veía mucho más ligero y feliz de lo que lo había sido desde la Guerra Oscura. Drew sabía que Emma y él ya no eran para Bataille, de algún modo, la magia del ángel había quemado el vínculo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaban muy contentos con eso, viendo todas las sonrisas y los apretones de manos que se dedicaban. Mark y Cristina, por otro lado, parecían tristes. Se mantenían en silencio en medio de la animada charla. En un momento determinado, Drew vio a Emma llevar a Cristina a la cocina y abrazarla como si algo hubiera pasado. Drew no sabía qué era, pero notó que Kieran no había venido. Tai también estaba callado. Siempre que pasaba cerca de Julian, este lo cogía para abrazarlo y le alborotaba el cabello, como a él le gustaba de pequeño. Tai sonreía, pero parecía indiferente a todo, y ni siquiera parecía interesarle escuchar las conversaciones de los invitados y tomar notas para sus manuales de detective, como hacía siempre. Finalmente, Tai se acercó a Magnus, que estaba hundido en un sillón junto a la chimenea, haciendo cosquillas a su hijo muy azul, que tenía en el regazo. Drew se acercó al fuego, preguntándose qué querría decirle Tai al brujo. ¿Dónde está Kit, de verdad? Le preguntó Tai, y Drew se dijo, tendría que haberlo pensado. Jem les había anunciado que Kit iba a ir a vivir con Tessa y él a Devon, pero no porque lo hacía, ni porque tenía que marcharse tan rápido. Julian y los demás pensaban que Kit los visitaría pronto, pero Drew no estaba tan segura. Lo he preguntado 1000 veces, pero nadie me lo dice. Magnus alzó la mirada. Kit está bien. Está con Jem y Tessa. Va a vivir con ellos. Lo sé, repuso Tai. Le temblaba la voz. Lo sé, pero ¿me puedo despedir de él? Si pudiera hablar con él una vez. Ya se ha ido, le informó Magnus. No ha querido despedirse de ti. De nadie, en realidad, pero sospecho que sobre todo de ti. Drew ahogó un gritito. ¿Por qué le diría a Magnus algo tan definitivamente grosero? No lo entiendo, dijo Tai. La mano izquierda se le agitaba en el costado. Se cogió la muñeca con la mano derecha, como para parársela. Julian siempre había llamado, sus mariposas, a las manos de Tai, y le decía que eran hermosas, ágiles y útiles. ¿Por qué no las dejaba volar? Pero Drew se preocupó.
Pensaba que se le sacudían como el latido de un corazón, una señal de que Tai estaba inquieto. Magnus se puso muy serio. Ven conmigo. Magnus le pasó su hijo a Maris para que lo llevara a la sala y subió al piso de arriba, seguido de Tai. Drew no vaciló. Si Magnus estaba enfadado con Tai, ella iba a averiguar la causa y defender a Tai si hacía falta. Incluso si Magnus la convertía en un sapo. Lo siguió. Había un dormitorio vacío en lo alto de la escalera. Magnus y Tai entraron en él, y el brujo apoyó su largo cuerpo contra la pared desnuda. Tai se sentó en el borde de la cama mientras Drew se colocaba mirando por la rendija de la puerta medio abierta. No lo entiendo, repitió Tai. Drew sabía que seguramente había estado dándole vueltas al problema en la cabeza mientras subían la escalera. ¿Qué quería decir Magnus? ¿Por qué Kit no había querido despedirse de él? Tai, comenzó Magnus. Sé lo que hicisteis. Ragnar me lo ha contado. Ojalá me lo hubiera dicho antes, pero me estaba muriendo, así que entiendo que no me lo contara. De todos modos, Ragnar creía que te había chafado el plan. Pero no fue así, ¿verdad? Conseguiste una fuente de energía en el mercado e hiciste el hechizo igualmente. ¿El hechizo? El que iba a traer el fantasma de Libby. Tai se quedó mirando a Magnus. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis informadores en los mercados, contestó Magnus. También soy brujo, e hijo de un gran demonio. Puedo notar la magia negra en ti, Tai. ¿Es como una nube que te rodea? Se sentó en el alféizar de la ventana. Sé que trataste de resucitar a tu hermana. ¿Qué hicieron qué? De repente, como con una explosión en su cabeza, Drew lo entendió todo y se quedó helada de la impresión. No se tenía que resucitar a los muertos. Como prueba, ahí estaba lo que le había pasado a Malcolm. Intentar comunicarse con un espíritu era una cosa, la nigromancia otra muy diferente. Pero Tai no lo negó. Siguió sentado en la cama, entrelazando y desentrelazando los dedos. Tienes mucha suerte de que el hechizo no funcionara, dijo Magnus. Lo que hicisteis es malo, pero podría haber sido muchísimo peor. ¿Cómo has podido, Tai? ¿Cómo has podido, Kit? Clary resucitó a Jace de entre los muertos, replicó Tai. Clary le pidió al ángel Raziel que resucitara a Jace. Piénsalo bien, al propio Raziel. Estás tonteando con una magia reservada a los dioses, Tai. La nigromancia es algo que la gente odia por buenas razones. Si recuperas una vida, debes pagar con algo de igual valor. ¿Y si hubiera sido con otra vida? Habrías querido matar a alguien para volver a tener a Libby contigo. Tai alzó la cabeza. ¿Y si hubiera sido Horace? Replicó. ¿Y si fuera alguien malo? Matamos a gente en las batallas. No veo la diferencia. Magnus miró a Tai durante un buen rato. Drew se temía que le fuera a decir algo muy brusco, pero la expresión de Magnus se había suavizado. Tiberius, dijo finalmente. Cuando tu hermana murió, no se lo merecía. La vida y la muerte no las reparte un juez, que decide lo que es justo y lo que no, pero si fuera así, ¿te gustaría ser ese juez? Con todas las vidas en tus manos, y también todas las muertes. Tai cerró los ojos con fuerza. No, susurró. Yo solo quiero que vuelva mi hermana. La echo de menos todo el rato. Es como si tuviera un agujero dentro de mí que nunca se va a llenar. Oh, pensó Drew. Qué raro que Tai fuera el que hubiese descrito con más exactitud lo que se sentía viendo perdido a Libby. Se apretó el costado con la mano. Un agujero donde debería estar mi hermana. Lo sé, repuso Magnus suavemente. Y sé que has pasado una gran parte de tu vida sabiendo que eres diferente, y eso es cierto. Lo eres. También lo soy yo. Tai lo miró. Así que crees que esa sensación que tienes, la de que te falta la mitad de ti, debe arreglarse, continuó Magnus.
Que no puede ser lo mismo que siente todo el mundo cuando se pierde a alguien muy querido. Pero lo es. El dolor puede ser tan intenso que no te deje ni respirar, pero eso es lo que significa ser humano. Perdemos, sufrimos, pero tenemos que seguir respirando. ¿Te lo vas a contar a todos?, preguntó Tai en un susurro. No, contestó Magnus. Si me prometes que nunca volverás a hacer algo así. Tai parecía asqueado. Nunca lo haría. Te creo. Pero, Tai, hay algo más que me gustaría que hicieras. No puedo ordenarte que lo hagas. Solo te lo sugiero. Tai había cogido un cojín y pasaba la mano por la parte más áspera, sobre el dibujo, una y otra vez, leyendo mensajes en la tela con la mano. Sé que siempre habías querido ir al escolamántico, dijo Magnus. Tai fue a protestar, pero Magnus alzó la mano para pararlo. Déjame acabar, y luego podrás decir lo que quieras. En el Instituto de Los Ángeles, Ellen y Aline te pueden mantener a salvo y quererte, y sé que quizá no quieras dejar a tu familia. Pero lo que necesitas son misterios que resolver, que te ocupen la cabeza y te llenen el alma. He conocido a gente como tú, no paran hasta que su mente vuela libre y resuelve problemas. Conocí a Conan Doyle en su tiempo. Le encanta viajar. Pasó el tercer año de la escuela de medicina en un barco ballenero. Tai se lo quedó mirando, sorprendido. Magnus pareció darse cuenta de que se había ido por la tangente. Lo que digo es que tienes una mente curiosa. Quieres resolver misterios y ser un detective de la vida, por eso querías ir al escolamántico. Pero creías no poder. Porque tu melliza quería ser tu Parabatai, y no podías hacer las dos cosas. Hubiera renunciado al escolamántico por ella, repuso Tai. Además, todo lo que he conocido que han ido allí, Sara y los demás, son horribles. El escolamántico va a ser muy diferente ahora, le explicó Magnus. La cohorte lo envenenó, pero ya no están. Creo que sería un lugar ideal para ti. Suavizó aún más la voz. El dolor por la pérdida es duro. Un cambio puede ser lo único que ayude. Gracias, dijo Tai. ¿Puedo pensármelo? Claro. Magnus parecía algo cansado y arrepentido. Como si deseara que las cosas hubieran sido de otra manera, como si deseara haber dicho otras cosas en vez de las que había dicho. Se volvió hacia la puerta, Drew se echó hacia atrás, y se detuvo. Entiendes que de ahora en adelante estarás ligado al fantasma de tu hermana, ¿no? Dijo Magnus. ¿Ligado al fantasma de tu hermana? ¿Al fantasma de Libby? Lo entiendo, contestó Tai. Magnus miró a la puerta de la habitación como si viera a través de ella. Creo que sí lo entiendes, dijo. Pero no lo ves realmente. Sé que ella te liberó en el bosque. En este momento, eso parece mejor que nada, mejor que estar sin ella. Pero no comprendes el precio. Y espero que nunca tengas que pagarlo. Tocó suavemente a Tai en el hombro, sin mirarlo, y salió de la habitación. Drew se metió rápidamente en el dormitorio contiguo hasta que los pasos de Magnus desaparecieron por la escalera. Entonces, respiró hondo y fue a hablar con Tai. Este no se había movido de la punta de la cama. Miraba fijamente las sombras que iban creciendo, estaba muy pálido cuando alzó la mirada hacia ella. «¿Drew?», preguntó con voz entrecortada. «Deberías habérmelo dicho», dijo ella. Tai frunció el ceño. «¿Estabas escuchando?». Su hermana asintió con la cabeza. «Lo sé», continuó él. «No quería que me detuvieras. Y no se me da bien mentir. Me resultaba más fácil no decir nada». «Kit me mintió», repuso ella. Estaba furiosa con Kit, aunque intentaba no demostrarlo. Quizás sería mejor que no volviera con ellos. Incluso a pesar de haberle enseñado a abrir cerraduras. ¿El fantasma de Libby, de verdad está por aquí?».
La he visto hoy. Estaba en la Basilias cuando Emma y Julian se despertaron. Estaba sentada en uno de los escritorios. Nunca sé cuándo va a estar o no. Magnus ha dicho que está atada a mí, así que... Quizá puedas enseñarme a verla. Drew se arrodilló y abrazó a su hermano con fuerza. Podía notar las pequeñas vibraciones que le recorrían el cuerpo. Tai estaba temblando. Quizá la podríamos ver juntos. No se lo podemos decir a nadie, la advirtió Tai, pero había rodeado a Drew con los brazos, la estaba abrazando, su cabello contra la mejilla de Drew, tan suave y fino como el de Tabby. Nadie puede saberlo. No se lo diré a nadie. Siguió abrazando a su hermano con fuerza, como si así pudiera mantenerlo ligado a la tierra. Nunca diré nada. Emma estaba tirada en la cama sobre la colcha, la única luz en la habitación era el brillo reflejado de las torres de los demonios que entraba por la ventana. Supuso que no era sorprendente que no pudiera conciliar el sueño. Había dormido durante 3 días y recibido un montón de impresiones al despertar, darse cuenta de lo que había pasado, la explicación de Jem, la casa llena de gente. La extraña y constante sensación de que había olvidado algo, de que había dejado algo en otra habitación y necesitaba no olvidarse de ir a buscarlo. Sabía que era el vínculo de Parabatai. Su cuerpo y su cerebro aún no estaban adaptados a su desaparición. Lo echaba de menos del mismo modo que la gente que había perdido un miembro aún lo seguía sintiendo. Echaba de menos a Julian. Habían estado juntos todo el día, pero siempre rodeados de gente. Cuando por fin la casa se vació de extraños, Julian llevó a Tabby a la cama, despidiéndose de ella, delante de los otros, con un torpe saludo de buenas noches. No mucho después, Emma también se fue a la cama, y llevaba horas dando vueltas preocupada. ¿Sería todo incómodo entre ellos ahora que ya no eran para Bataille? Ahora que habían flotado a un nuevo espacio desconocido entre ser amigos y ser amantes. Nunca se habían declarado su amor, porque palabras como novio o novia parecían banales frente a las maldiciones y los monstruos gigantes. ¿Qué pasaría si todo lo ocurrido resultara tan devastador que nunca pudieran llegar a un punto de normalidad? No podía aguantarlo. Se levantó de la cama y se alisó el camisón. Abrió la puerta del dormitorio, dispuesta a cruzar el pasillo hasta la habitación de Julian y hacerlo hablar con ella, por muy incómodo que pudiera resultar. Justo al otro lado de la puerta, Julian, con la mano extendida, pareció tan sorprendido como ella al verla. Él bajó la mano lentamente, y la distante luz de la luna hizo relucir el brazalete de cristal marino. El pasillo estaba oscuro y silencioso, y proyectaba sombras sobre el rostro de Julian. No sabía si querrías que entrara en tu cuarto, dijo él. Emma se dejó caer contra la puerta de puro alivio. Sí, quiero que entres en mi cuarto. Ella dio un par de pasos hacia atrás mientras él entraba y cerraba la puerta a su espalda. Se habían quedado en la oscuridad, solo la luz de las torres de vidrio iluminaba tenuemente. Julian, todo de negro, era una sombra entre las sombras cuando la miró, el pelo también se le veía negro, contrastando con la pálida piel. No sabía si querrías que te besara. Emma no se movió. Lo que más quería era que él se le acercara y la tocara. Quería sentirlo contra su cuerpo cuando el espacio entre los dos ya no fuera un espacio de cosas prohibidas y malditas. Sí, quiero que me beses, susurró ella. De un paso, él cubrió la distancia que los separaba. Le puso la mano detrás de la cabeza y le cubrió la boca con sus labios, cálidos y dulces como el té con miel. Ella le mordisqueó suavemente el labio inferior y él hizo un ruidito gutural que le erizó los pelos de los brazos. Con sus cálidos labios, fue recorriéndole la mejilla, el mentón. No sabía si querrías que te acariciara, le murmuró sobre la piel. Solo contemplarlo lentamente ya era un placer. Saber que no tenían que darse prisa. Ella se quitó el camisón pasándoselo por la cabeza y observó cómo el rostro de Julian se tensaba de deseo, sus ojos tan oscuros como el fondo del mar,
Sí, quiero que me acaricies, repuso ella. No hay nada que pudieras hacerme que yo no quisiera, porque eres tú. La rodeó con los brazos, y por un momento fue raro, la sensación de su piel desnuda contra la ropa de Julian, el algodón, el vaquero, los ribetes de metal. La alzó y la llevó a la cama. Y juntos se dejaron caer sobre ella, Julian apresurándose a quitarse la ropa, Emma se le subió encima, y se inclinó para besarle el cuello, para lamerle el pulso, donde podía notarle el corazón. Quiero ir despacio, le susurró. Quiero sentirlo todo. Él la cogió y la cambió de posición, rodando para quedar encima de ella. Le sonrió travieso. Pues lento será. Comenzó por los dedos, besándole cada uno, le besó la palma de las manos y las muñecas, los hombros y la clavícula. Trazó un sendero con los labios sobre el estómago hasta que ella empezó a removerse, jadeando y amenazándolo, lo que solo hizo que Julian riera suavemente y dedicara su atención a zonas más sensibles. Cuando el mundo se hubo estremecido bajo ella varias veces, él se alzó y le apartó el húmedo cabello del rostro. Ahora, susurró, y le cubrió la boca con la suya mientras unía sus cuerpos. Fue tan lento como había dicho que sería, como nunca lo había sido antes, no había desesperación en su deseo. Yacían atravesados en la cama. Desmadejados y hambrientos, ansiosos y juguetones. Ella le acarició el rostro con suavidad, reverentemente, la curva de la boca, las pestañas que se agitaban sobre las mejillas. Y con cada caricia y cada momento, Julian fue respirando con mayor agitación, agarrando con fuerza las sábanas. Ella arqueaba la espalda para encontrarlo, con la cabeza llena de chispas, se alzaron y se unieron hasta que todo fue fuego. Y cuando finalmente estalló, incapaces de esperar ni un minuto más, se convirtieron en solo uno. Y alcanzaron la incandescencia de los ángeles. Desde su habitación, Mark podía ver la luna, y eso lo preocupaba. Había pasado tantas noches sobre el caballo, con la luna cabalgando con ellos como si ella también cazara en el cielo. La risa de Kieran le resonaba en los oídos, incluso en ese momento, una risa clara sin mácula de pena. Esperaba que Kieran volviera a reír así algún día. No podía evitar imaginárselo, sentado en la oscuridad, en la ennegrecida sala del trono del reino Celi, un lugar sombrío y solitario. Un rey de corazones partidos y almas rotas, solitario en su trono de granito, envejeciendo lentamente a lo largo de las edades del mundo. Era más de lo que Mark podía resistir. Y agradeció lo indecible que Cristina entrara en su habitación y se metiera en la cama a su lado. Ella llevaba un pijama blanco, el cabello suelto y oscuro. Se acurrucó junto a él, apretando el rostro contra su cuello. Tenía las mejillas húmedas de lágrimas. ¿Es así como acaba? ¿Los tres siendo desgraciados? Preguntó él. Ella le puso la mano sobre el corazón. Te amo, Mark, le dijo dulcemente. Y odio pensar que tienes el corazón roto igual que yo. Soy más feliz cuando estás aquí, repuso él, mientras colocaba la mano sobre la de ella. Y sin embargo. Y sin embargo, repitió ella. Tengo una idea, Mark. Quizás sea una locura, pero podría funcionar. Significaría poder verlo de nuevo. Sus oscuros ojos lo miraron decididos. Necesitaré que me ayudes. Él le buscó la boca y la besó, ella se destensó y curvó su cuerpo contra el de él. Era intensa y dulce como la miel, sedosa con un colchón de flores silvestres. Era la única mujer a la que podría amar. Le secó las lágrimas de las mejillas. Mi mano, mi corazón y mi espada son tuyos. Dime lo que debo hacer. Emma yacía en la cama con la cabeza sobre el pecho de Julian, sintiendo cómo los latidos de su corazón recuperaban un ritmo normal. De algún modo, la mayoría de las mantas habían acabado en el suelo, estaban medio enrollados en las sábanas,
y la mano libre de Julian jugueteaba tranquilamente con un mechón de pelo de Emma. Supongo que te sientes muy orgulloso de ti mismo, dijo ella. Él la miró parpadeando medio dormido. ¿Y por qué? Emma rió, y su aliento agitó los suaves rizos oscuros del cabello de Julian. Si no lo sabes ya, no pienso decírtelo. Él sonrió. ¿Y cómo te sientes? Emma extendió los brazos sobre su pecho y lo miró. Feliz. Muy feliz, pero también como si no me lo mereciera. Él detuvo la mano que le acariciaba el pelo. ¿Por qué no? Te mereces ser feliz más que cualquiera que conozca. De no ser por ti, hubiese hecho algo terrible, repuso Emma. Habría roto todos los vínculos para Bataille. Hubiera causado una terrible devastación. Estabas medio loca debido a la maldición, repuso Julian. No tenías la cabeza clara. Aún así, dejé que me manipulara la reina. Aunque sé que lo único que le importa es ella misma. Lo sabía, y dejé que se me metiera en la cabeza. Debería haber tenido fe. Y la tuviste, dijo él. La fe no es no tener nunca dudas, es tener lo necesario para superarlas. Le acarició la mejilla. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Me arrepiento de haberle pedido a Magnus que me hechizara. Lamento no haber podido ayudaras. Era solo un crío. Lo sé, repuso ella. No me gustó nada dejarlo atrás. Pero si estuviera aquí, siempre habría alguien buscándolo. Lo único que haría falta serían unos cuantos conjuros del libro negro para hacerlo tan poderoso que cualquiera podría querer utilizarlo. Es buena cosa que no quede ningún volumen del libro negro, dijo Julian. Por un momento fue como un juego de tira y afloja. Y supongo que yo contribuí. Oh, y me arrepiento de haber matado a Daniel Arxpiar. Él iba a matarnos, replicó Emma. Hiciste lo que debías. Aquí tenemos a la chica asesina que conozco y amo, bromeó Julian. No sé cómo podré pagar por la muerte de Dani. Pero tengo fe en que me ayudarás a averiguarlo. Creo que tú mereces ser feliz, remarcó Emma. Eres la persona más valiente y amable que conozco. Y yo creo que tú mereces ser feliz, insistió Julian. Entonces, ¿qué te parece si yo lo creo de ti y tú lo crees de mí? Podemos creerlo el uno del otro. Emma miró hacia la ventana. Vio las primeras trazas de luz en el cielo. Estaba amaneciendo. Luego miró a Julian. El alba le teñía de dorado la punta del pelo y las pestañas. Tienes que volver a tu habitación, susurró ella. Él le sonrió. No, contestó. Ya no tenemos que mentir o fingir. No tendremos que mentir o fingir nunca más. Era la primera vez que Emma se hallaba en el salón del consejo desde la muerte de Libby. Aunque no era esa la única razón por la que deseaba desesperadamente que acabara la reunión, sin duda se trataba de una muy importante. Podían haber limpiado la sangre del estrado, pero ella siempre la vería allí. Sabía que Julian sentía lo mismo, se había tensado a su lado en cuanto atravesaron la puerta con el resto de los Blackthorne. Toda la familia estaba en silencio, incluso Tabby. El salón estaba lleno hasta los topes. Emma nunca lo había visto con tanta gente, los cazadores se apiñaban en las filas de asientos, y los pasillos estaban llenos de gente de pie. Algunos se estaban proyectando desde institutos lejanos, y sus formas medio transparentes relucían a lo largo de la pared del fondo. Entre ellos, Emma reconoció a Simon e Isabel y los saludó con la mano. Por suerte, Diego y Jaime les habían guardado asientos. Jaime se había tumbado sobre una fila, se levantó en cuanto los Blackthorne se acercaron y los dejó pasar. Guiñó un ojo a varios cazadores de sombras que le pusieron mala cara mientras buscaban dónde sentarse. Mientras se acomodaban, la gente miró a los Blackthorne, pero especialmente a Emma y a Julian. Lo mismo que en la casa el día anterior, desconocidos observándolos con los ojos muy abiertos.
Emma recordó lo que había pensado sobre Jace y Clary en la reunión de guerra, así que esto es ser héroes. Ser los que tienen sangre de ángel, los que literalmente salvaron el mundo. La gente te mira como si, casi como si no fueras real. Como resultado, aquello le hizo preguntarse cuán real era en verdad. Emma acabó sentada entre Cristina y Julian, tocando a este discretamente con la punta de los dedos. Como ya no eran para Bataille, lo único que quería era regresar a su casa y comenzar una nueva vida. Hablarían de su año de viaje y planearían todos los lugares a los que irían. Visitarían a Cristina en México, a Jace y Clary en Nueva York, y a la tía abuela Marjorie en Inglaterra. Irían a París y se plantarían ante la Torre Eiffel cogidos de la mano, y no pasaría nada por ello y no habría nada prohibido. Quizá fuera una reunión corta. Echó un vistazo alrededor de la sala y se fijó en las serias caras de todos los reunidos. Grupitos de los que habían favorecido a la cohorte, pero no habían luchado en el campo, se apiñaban juntos en bancos, susurrando entre ellos. Los simpatizantes de Dearborn, como Laszlo Balog, que había permanecido en la ciudad durante toda la batalla, fueron arrestados, pero solo los que habían alzado armas contra otro Nefilim serían juzgados. La gente parece muy seria, le comentó a Julian en un susurro. Nadie quiere sentenciar a la corte, repuso él. Muchos de ellos son jóvenes. Sara se merece que la condenen, masculló Emma. Me apuñaló y entristeció mucho a Cristina con todo ese asunto del compromiso falso con Diego. Julian miró a Cristina, que apoyaba la cabeza en el hombro de Mark. Creo que ya lo ha superado, indicó. Y Diego también. Emma lanzó una mirada a Diego, que, con la mejilla vendada, estaba charlando con una reluciente Divya, encantada de que Anus hubiera luchado a su lado en la batalla. Interesante. Se oyeron roces y ruidos cuando la guardia cerró la puerta lateral y Gia entró por la puerta trasera del salón. La sala permaneció en silencio mientras ella subía al estrado, con la capa rozándole el suelo. Tras ellas, con las túnicas del color de las llamas de los prisioneros, se hallaban los miembros de la corte capturados. Habría entre unos 50 y 60, muchos de ellos jóvenes, como advirtió Julian. La mayoría habían sido reclutados en el Escolamántico y sus extensiones. Vanessa Asdon, Manuel Villalobos, Amelia Overbeck y la propia Sara, con una expresión desafiante. Ocuparon el estrado detrás de Gia, y los guardias los colocaron en filas. Algunos aún seguían con las heridas vendadas. Todos llevaban iratzes. En las túnicas había runas dibujadas que los mantenían atrapados dentro de la ciudad. No podían traspasar las puertas de Alacante. ¿Llamas para limpiar nuestros pecados?, pensó Emma. Era raro ver a prisioneros con las manos libres, pero incluso si cada uno tuviera una espada en cada mano, difícilmente hubieran dado trabajo a los cientos de cazadores de sombras que había en el salón del consejo. Emma vio que Diego se inclinaba para susurrarle algo a Jaime, que meneó la cabeza con cara de preocupación. Nos reunimos en un momento de dolor y sanación, anunció Gia, y su voz resonó en los muros. Gracias al valor de muchos cazadores de sombras, hemos luchado con nobleza, hemos hallado nuevos aliados, hemos conservado nuestra relación con los subterráneos y hemos abierto una nueva vía para avanzar. Sara hizo una horrible mueca ante la frase, hemos conservado nuestra relación. Emma esperó que la condenaran a limpiar lavados por toda la eternidad. Sin embargo, continuó Gia, yo no soy quien puede lideraros en este camino. Los murmullos se extendieron por el salón, ¿estaba Gia diciendo lo que todos creían? Emma se irguió en el asiento y miró a Line, pero ésta parecía tan sorprendida como el resto de la sala. Sin embargo, a Patrick Penhallow, sentado en la primera fila, no parecía haberlo sorprendido. Presidiré la sentencia de la cohorte, prosiguió Gia sin inmutarse. Y ese será mi último acto como cónsul. Después de eso, llevaremos a cabo una elección abierta para nombrar un nuevo cónsul y un nuevo inquisidor.
Ellen le susurró algo a Aline, que la cogió de la mano. Emma notó que se quedaba helada. Eso era una sorpresa, y lo que menos quería en ese momento eran sorpresas. Sabía que estaba siendo egoísta, recordaba a Jem diciéndole que ya estaba enferma, pero aún así, ya era un factor conocido. Lo desconocido la inquietaba. Y cuando digo una elección abierta, continuó ya, quiero decir exactamente eso. Todo el mundo en este salón tiene un voto. Todo el mundo tendrá voz. Sin importar la edad, sin importar si se están proyectando desde su instituto. Sin importar, añadió, si son miembros de la cohorte. Un rugido se alzó en la sala. Pero, son criminales. Gritó Joaquín Acosta Romero, director del Instituto de Buenos Aires. Los criminales no tienen voto. Ya esperó pacientemente a que la algarabía pasara y retornara el silencio. Hasta los de la corte la miraban confundidos. Mirad lo lleno que está este salón del consejo, dijo. La gente se volvió en sus asientos para observar las saturadas filas, los cientos de proyecciones en el fondo de la sala. Estáis todos aquí porque durante la semana pasada, y especialmente desde la batalla, os habéis dado cuenta de lo urgente de esta situación. La clave casi quedó en manos de extremistas que nos hubieran conducido al aislamiento y la autodestrucción. Y cualquiera que permitió que eso pasara, ya fuera por falta de atención, apatía o un exceso de confianza, le tembló la voz. Bueno. Todos somos culpables. Y por tanto todos votaremos, como recuerdo de que cada elección cuenta, y que cuando elegís no usar vuestra voz, estáis permitiendo que os silencien. Pero, aún no veo por qué deben votar los criminales. Aulló Jaime, que al parecer se había tomado muy en serio la parte de, sin importar la edad, del discurso de Gia. Porque si no lo hacen, contestó Diana, poniéndose en pie y dirigiéndose a todos, siempre podrán decir que quien sea que salga elegido cónsul, fue elegido porque la mayoría no tuvo voz. La corte floreció diciendo la mentira de que hablaban en nombre de todos los cazadores de sombras, que ellos decían lo que cualquiera diría si pudiera. Ahora probaremos esa mentira. Todos los cazadores de sombras hablaremos, incluyéndolos a ellos. Ya sintió con gravedad. La señorita Brayburn tiene razón. ¿Y entonces, qué se hará con los prisioneros? Preguntó Kadir. ¿Quedarán libres entre nosotros? La corte debe ser castigada. Tiene que serlo. La voz era un grito desgarrador. Emma se volvió y se estremeció, notó que Julian le apretaba la mano. Era Lena Larkspur. Estaba sola, su marido no había acudido a la reunión. Parecía haber envejecido 50 años en una semana. Han usado a nuestros hijos como si fueran basura para hacer lo que resultaba demasiado sucio o peligroso para ellos. ¿Han asesinado a mi hija y a mi hijo? Exijo una compensación. Se dejó caer en el asiento con un seco sollozo, y se cubrió el rostro con las manos. Emma miró a la corte con un nudo en la garganta, hasta a Sara le estaba costando borrarse la mirada de horror del rostro. No se irán impunes, contestó Gia con suavidad. La espada mortal les ha hecho confesar sus crímenes. Enviaron a Daniel Larkspur a matar a otros cazadores de sombras, y por tanto son directamente responsables de su muerte. Inclinó la cabeza hacia Lena. Asesinaron a Oscar Lindquist para que un demonio pudiera ocupar su lugar en una reunión que tuvo lugar en el Instituto de Los Ángeles. Dirigidos por Horace Dearborn, este grupo empleó las mentiras y la intimidación para tratar de llevar a la clave a una falsa alianza con Fera. Y ahora tu gente está tratando de llevar a la clave a una alianza con el nuevo rey, ¿dónde está la diferencia? Gritó Sara, animándose. Emma volvió la cabeza para observar la reacción de la sala. Muchos cazadores de sombras parecían enfadados o molestos, pero también había los que era evidente que estaban de acuerdo con Sara. Una voz se alzó clara, dura y fría. La de Alec Lightwood. Un
encuentro político abierto es muy diferente de renegar de cualquier relación con los subterráneos en público mientras se conspira con ellos para cometer asesinatos a espaldas de la gente que se supone que estás gobernando. La corte encerró a Nefilim leales y envió a otros a la muerte, añadió ya después de lanzar una mirada de profundo desagrado a Sara. Nos llevaron al borde de la guerra civil. Miró hacia la clave. Podréis pensar que quiero castigarlos severamente, arrancarles las marcas y enviarlos con los mundanos a los que tanto desprecian. Pero debemos pensar en la clemencia. Muchos miembros de la corte son jóvenes, y muy influenciables por la información tergiversada y las descaradas mentiras. Aquí les podemos ofrecer una oportunidad para volver con la clave y redimirse, para alejarse de la senda del engaño y el odio, y caminar de nuevo en la luz de Raziel. Más murmullos. Los miembros de la corte se miraron entre ellos, confusos. Algunos parecían aliviados, otros, más furiosos que nunca. Después de esta reunión, continuó Gia, se separará la cohorte y se enviará a sus miembros a diferentes institutos. Varios de los institutos que asistieron a la reunión de guerra de Julian Blackthorne se han ofrecido a aceptar miembros de la cohorte y enseñarles algo mejor. Tendrán la oportunidad de probar su valía antes de regresar a su país. Eso provocó una erupción de comentarios. Algunos gritaron que ese castigo era demasiado leve. Otros gritaron que era cruel, exiliarlos de Alacante. Ya los hizo callar a todos con un gesto. Cualesquiera que no estén a favor de este castigo, por favor, alza la mano o la voz. Manuel Villalobos, no se te permite votar en ese asunto. Sara clavó una mirada furiosa en Manuel, que tenía la mano medio levantada. Se alzaron unas cuantas manos más. Emma casi estuvo a punto de levantar la suya y decir que se merecían algo peor. Pero claro, ella había dejado con vida a Sara en el campo, y ese gesto condujo a todo lo que ocurrió después, el final de la batalla y la libertad de Julian y la suya. Quizá Arthur tenía razón. Tal vez la piedad era mejor que la venganza. Dejó la mano abajo, igual que los otros Blackthorne. Nadie que conociera alzó la mano, ni siquiera Diego o Jaime, que tenían buenas razones para odiar a Sara y sus amigos. Y pareció aliviada. Y ahora, dijo, vayamos a la elección de un nuevo cónsul. Jace estaba en pie antes de que Gia acabara de hablar. Propongo a Alec Lightwood. Los Blackthorne aplaudieron ferozmente. Alec parecía sorprendido y conmovido. Clary comenzó a vitorearlo, y el vítor se extendió. Muchos en la sala agitaron la mano mostrando su apoyo, y a Emma se le alegró el corazón. Jace podría haber aspirado al cargo de cónsul de haberlo querido, la gente quería a Clary y a Jace, cualquiera de los dos hubiera ganado de calle. Pero había propuesto a Alec porque eso era lo que Alec quería, y porque Jace sabía que Alec sería la persona adecuada. Delaney Scarsbury se puso en pie con el rostro enrojecido. Objeción. Alec Lightwood es demasiado joven. Carece de experiencia y es bien sabido que se asocia con subterráneos. ¿Te refieres a dirigir la Alianza de Cazadores de Sombras y Subterráneos, donde su trabajo es asociarse con subterráneos? Preguntó Julian. También lo hace en su tiempo libre, Blackthorne, soltó Scarsbury, con una sonrisa desagradable. Emma deseó que Magnus estuviera allí para transformarlo en un sapo, pero los subterráneos no habían asistido. Se habían negado a estar en la misma sala que los miembros de la cohorte, y Emma no podía culparlos. Ya sabes lo que quieren decir, intervino Sara. Es un sucio pervertido. Jace es el que debería presentarse para cónsul. Yo también soy un sucio pervertido, replicó Jace, o al menos, aspiro a serlo. No tienes ni idea de lo que llego a hacer en mi tiempo libre. Precisamente la semana pasada le pedí a Clary que me comprara. Ella lo hizo sentar y le soltó varios puñetazos en broma. Él sonrió. ¿Y qué hay de Patrick Penhallow?, gritó alguien.
Él sabe lo que se hace. Patrick, sentado en la primera fila, se puso en pie con una dura expresión. No me presentaré para cónsul, dijo rotundo. Mi esposa ya ha dado suficiente. Mi hija ya ha dado suficiente. Ya es hora de que mi familia pueda tener un poco de paz y reposo. Se sentó en medio de un silencio total. Propongo a Laszlo Balog, dijo Elanis Carsbury. Por primera vez en ese día, Emma sintió auténtico miedo. Julian y ella se miraron, ambos recordando el mismo momento, Laszlo levantándose en la sala de los acuerdos para pronunciar las palabras que enviarían a Ellen al exilio y abandonarían a Mark en manos de la cacería. Tanto Mark como Ellen Blackthorne tienen sangre de hada. Sabemos que el chico ya se ha unido a la cacería salvaje, así que está más allá de nuestro alcance, pero la chica no debería estar entre los cazadores de sombras. No es decente. Los que no habían aplaudido la nominación de Alec parecían complacidos, igual que la cohorte. Sería un cónsul malísimo, dijo Emma Julian. Lo haría retroceder todo. No tenemos un sistema mejor, repuso Julian. Lo único que podemos hacer es preguntar a la gente lo que quiere. Y esperar que elijan lo correcto, añadió Cristina. Alec quedaría mucho mejor impreso en los billetes, dijo Mark. No ponemos al cónsul en el dinero, replicó Julian. Y además, nosotros nos pedimos dinero. Podríamos empezar a hacer ambas cosas, propuso Mark. Alec Lightwood nunca ha vivido en Idris, dijo Laszlo, poniéndose en pie. ¿Qué sabe el de gobernar nuestra patria? Alec se puso en pie. Mis padres fueron exiliados, dijo. Y la mayoría de los cazadores de sombras no vive en Idris. ¿Cómo vas a gobernarlos si piensas que el único cazador de sombras que importa es el que vive en Alacante? Exiliaron a tus padres porque formaban parte del círculo. Soltó Balog. Y él ha aprendido de los errores de sus padres. Intervino Maris. Mi hijo conoce mejor que nadie el horror que la intolerancia y el prejuicio pueden acarrear. Alec inclinó la cabeza hacia ella y volvió a hablar. Votaste a mi padre para el cargo de inquisidor, Balog, así que entonces eso no te importaba. Mi padre dio su vida en esta sala por la clave. ¿Qué has hecho tú excepto exiliar a niños cazadores de sombras porque tenías miedo de su sangre férica? Diablos, dijo alguien al fondo. Es bueno. Lightwood acabará con el registro de subterráneos, dijo Laszlo. Y con la paz fría. Tienes toda la razón, lo haré, afirmó Alec. No podemos vivir temiendo a los subterráneos. Los subterráneos nos dieron los portales. Nos dieron la victoria sobre Valentine. Nos han dado la victoria en los campos hace nada. No podemos seguir pretendiendo que no los necesitamos, más de lo que ellos pueden fingir que no nos necesitan. Nuestro futuro depende de nuestro mandato, somos cazadores de demonios, no los cazadores de nuestros propios aliados. Si el prejuicio nos aparta de nuestro camino, podríamos morir todos. La expresión de Laszlo se ensombreció. Un fuerte aplauso recorrió la sala, aunque no todos aplaudían. Muchos cazadores de sombras seguían sentados con las manos apretadas fuertemente sobre el regazo. Creo que ha llegado el momento de votar, dijo Gia. Cogió un recipiente de cristal opaco de un soporte en el estrado y se lo entregó a Patrick en la primera fila. Este agachó la cabeza y susurró dentro del vaso. Emma observó con interés. Había oído hablar del proceso para votar al cónsul, pero nunca lo había visto. El vaso fue pasando de mano en mano, y cada uno de los cazadores de sombras fue susurrando en él como si confesara un secreto. Los que se proyectaban necesitaron que unas manos amables les sujetaran el vaso, porque las proyecciones podían hablar, pero no tocar objetos. Cuando el vaso llegó a ella, se lo acercó a la boca y dijo, Alec Lightwood, con voz firme y alta. Oyó la risita contenida de Julian mientras le pasaba el vaso a Cristina. Después de que el vaso hubiera pasado por todos los cazadores de sombras excepto por los de la cohorte, le fue entregado a Gia, que se lo pasó a Sara.
Votad sabiamente, dijo Gia. La libertad de escoger a vuestro propio cónsul es una gran responsabilidad. Por un momento, pareció que Sara podría escupir en la jarra. Se la arrebató a Gia de las manos, habló y se la pasó a Manuel, a su derecha. Este sonrió de medio lado mientras susurraba dentro del vaso, y Emma tensó los hombros, sabiendo que cada voto de la cohorte era en contra de Alec. Al final, todos los votos estuvieron reunidos y se le devolvió el vaso a Gia, que sacó la estela y le dibujó una runa en el lateral. El recipiente se sacudió en su mano mientras un humo pálido salía por la boca del vaso, el aliento exhalado por cientos de nefilim. Formó unas palabras en el aire. Alexander Gideon Lightwood. Clary y Jay se lanzaron sobre Alec, riendo, mientras el aire estallaba en vítores de júbilo. Aline y Ellen le alzaron el pulgar. Las proyecciones de Isabel y Simon lo saludaron desde el fondo de la sala. Los Blackthorn aplaudieron y lanzaron hurras. Emma silbó. Maris Lightwood se enjugó las lágrimas de alegría mientras que Kadir le palmeaba el hombro suavemente. Alec Lightwood, lo llamó Gia. Por favor, álzate. Eres el nuevo cónsul de la clave. Emma se esperaba que Las lo replicara enfurecido, o al menos que lo mirara con rabia. Pero simplemente le sonrió fríamente mientras Alex se alzaba entre vítores y aplausos. Esta votación no cuenta. No debería contar. Gritaba Sara. Si los que murieron en el campo pudieran votar, Alec Lightwood nunca hubiera ganado. Trabajaré por tu rehabilitación, Sara, dijo Alex sin rabia. Se vio un destello de plata. Sara había cogido una larga daga del cinturón de armas de uno de los guardias que había cerca de ella. Este no intentó detenerla. Se oyeron más gritos apagados cuando el resto de los guardias pasaron armas a los otros miembros de la cohorte, y el acero destelló bajo la luz que penetraba por las grandes ventanas. Nos negamos a reconocer a Alec Lightwood como cónsul. Gritó Manuel. Representamos nuestras viejas tradiciones, las cosas como siempre han sido y siempre deberían ser. Guardias. Gritó Gia, pero la veintena de guardias no estaban haciendo nada para detener a la cohorte, de hecho, se les habían unido en un alboroto de dagas desenvainadas. Emma miró a Laszlo Balog, que observaba con los brazos cruzados, sin dar ninguna muestra de sorpresa. Emma se dio cuenta de que, de algún modo, los aliados de la cohorte habían colocado guardias que simpatizaban con su causa. Pero, ¿cuál sería su plan? Seguían siendo solo una fracción comparada con el apabullante número de cazadores de sombras que habían votado por Alec. Gia saltó desde el estrado y desenfundó su dao. Por todo el salón, los cazadores de sombras se ponían en pie y sacaban las armas. Alec había cogido su arco, Jace, su espada. Drew cogió a Tabby, pálida, mientras el resto de la familia desenfundaba sus armas. Entonces, Sara alzó la daga y se la puso en el cuello. El movimiento cesó por completo. Emma seguía agarrando a Cortana, mientras Manuel imitaba el gesto de Sara y se ponía su propia daga en el cuello. Amelia Oerbeck hizo lo mismo, Vanessa Asdon la siguió, con Milo Coldridge, hasta que todos los miembros de la corte tenían las dagas contra sus propios cuellos. «Podéis bajar las armas», dijo Sara, que presionaba tanto el cuello con la daga que la sangre le goteaba por la mano. «No estamos aquí para dañar a nuestros compañeros cazadores de sombras. Ya os habéis hecho suficiente daño con vuestro estúpido voto corto de miras. Queremos salvar a Alacante de la corrupción y las torres de cristal de la ruina». Los ojos le brillaban enloquecidos. «Has hablado del valor de las tierras fuera de Alacante como si Alacante no fuera el corazón de nuestra gente. Muy bien, entonces idos y unidos al mundo de los mundanos, lejos de la luz del ángel». «¿Nos estás pidiendo que dejemos Alacante?», preguntó Diana sin poder creérselo. «¿Nosotros, que somos Nefilim igual que tú?». «Ningún amigo de las hadas es tan Nefilim como yo», escupió Sara. «Sí.
Os pedimos, os exigimos que os vayáis. Clary Fairchild puede crear portales, pues que haga uno ahora. Atravesadlo y de a donde queráis. Cualquier lugar que no sea Alacante. Solo sois un puñado de personas, dijo Emma. No podéis echarnos al resto de Alacante. No es vuestra casita del árbol. Siento que se haya llegado a esto, intervino Laszlo, pero no somos un puñado de personas. Somos muchos más. Quizá hayáis intimidado a la gente para que vote por Lightwood, pero su corazón está con nosotros. ¿Propones una guerra civil? ¿Aquí, en el salón del consejo? Preguntó Diana. No una guerra civil, respondió Sara. Sabemos que no podemos ganaros en una batalla. Tenéis demasiados trucos sucios. Tenéis brujos a vuestro lado. Miró a Alec. Pero estamos dispuestos a morir por lo que creemos y por Alacante. ¿No nos marcharemos? Derramaremos sangre de cazadores de sombras, sí. Nuestra propia sangre. Nos cortaremos el cuello y moriremos aquí, a vuestros pies. Os marcháis o cubriremos el suelo de esta sala con nuestra propia sangre. Hizo un gesto de asentimiento a Amelia. Esta se clavó la daga en el estómago y la retorció con saña hacia un lado. Cayó de rodillas vomitando sangre mientras la sala estallaba en gritos de horror. ¿Podrás construir tu nueva clave sobre la sangre de niños muertos? Le gritó Sara a Alec. Dijiste que tendrías piedad. Si nos dejas morir, cada vez que entres en esta sala, de ahora en adelante, estarás andando sobre nuestros cadáveres. Todos miraron a Gia, pero esta miraba a Alec, el nuevo cónsul. Este observaba no la cara de Sara sino la de los demás que había en la sala, de aquellos que miraban a Sara como si fuera una promesa de libertad. No había piedad en los rostros de la cohorte. Ninguno de ellos fue junto a Amelia mientras su sangre corría por el suelo. Muy bien, contestó Alec con una calma mortal. Nos iremos. Sara abrió mucho los ojos, sorprendida. Emma sospechó que no se había esperado que su plan funcionase, sino que pensaba morir como una mártir y, de paso, destruir a Alec y a los demás. ¿Comprendes, Lightwood? Dijo Laszlo, que una vez que os marchéis, no podréis regresar. Cerraremos las salvaguardas de Idris a vosotros, arrancaremos el portal de los muros del Gard, tapiaremos las entradas a la ciudad silenciosa. Nunca podréis volver. ¿Tapiaréis las entradas a la ciudad silenciosa? Preguntó Diego. ¿Os cortaréis el acceso a los hermanos silenciosos? ¿A la copa y la espada? Quien tiene Idris tiene el espejo mortal, replicó Laszlo. En cuanto a los hermanos silenciosos, han sido corrompidos, igual que las hermanas de Hierro. Les impediremos la entrada a Alacante hasta que se den cuenta de su error. Hasta que vean quiénes son los verdaderos cazadores de sombras. El mundo es mucho más grande que Idris, dijo Jace, que se situó erguido y orgulloso junto a Alec. Creéis que nos estáis quitando nuestra patria, pero la estáis convirtiendo en una prisión. Del mismo modo que nosotros no podremos entrar, vosotros nunca podréis salir. Alec le dio la espalda a Balog y se puso frente a la clave. Abramos el portal ahora, dijo. Los que no vivís en Alacante, volved a vuestras casas. Los que vivís aquí, tenéis dos opciones, reunir a vuestras familias y venir con nosotros, o quedaros en esta ciudad, atrapados para siempre, con la cohorte como gobernantes. Cada cazador de sombras puede elegir si desea vivir preso o libre. Clary se puso en pie y fue a la puerta del fondo de la sala mientras sacaba la estela del bolsillo. La clave la observó en silencio mientras su estela destellaba en la mano y un remolino gris plateado comenzaba a crecer ante la puerta, abriéndose hacia afuera, ondeando por los muros hasta convertirse en un enorme portal. Se volvió hacia la sala. Mantendré esto abierto durante todo el tiempo que haga falta para que todos los que quieran salgan de Idris, dijo con una voz firme y clara.
Yo seré la última en atravesarlo. ¿Quién quiere ser el primero? Emma se puso en pie y Julian fue con ella, actuando juntos, como habían hecho siempre. Nosotros seguiremos a nuestro cónsul, dijo Emma. Los Blackthorne iremos primero, dijo Julian. Quédate tu prisión, Sarah. Nosotros seremos libres sin ti. El resto de la familia se alzó con ellos. Aline fue hasta Gia y se cogieron del brazo. Emma pensó que la sala resonaría con gritos y caos, con discusiones y peleas. Pero parecía como si una capa de anonadada aceptación hubiera caído sobre los cazadores de sombras, tanto de los que se iban como de los que se quedaban. La cohorte y sus aliados observaron en silencio como la mayoría de los cazadores de sombras o bien se dirigían al portal o bien se iban a recoger sus pertenencias de sus casas de Alacante. Alacante se convertiría en una ciudad fantasma en un país fantasma, pensó Emma. Buscó a Diana y la encontró cerca, entre la gente. La tienda de tu padre, dijo. ¿Tu apartamento? Diana sonrió. No me importa, respondió. Siempre acababa volviendo con vosotros a Los Ángeles. Soy profesora. No una tendera de Idris. ¿Y por qué iba a querer vivir en un lugar al que Wynne no pueda ir? Cristina abrazó a Diego y a Jaime cuando se dispusieron a partir para regresar a Ciudad de México. Divya y Ryan se preparaban. También Cameron y Paige Down, aunque Vanessa siguió en el estrado, mirándolo rabiosa con los ojos entornados. El cuerpo de Amelia yacía a sus pies. Emma sintió una punzada de lástima. Sacrificar tanto por una causa a la que no le importabas en absoluto, y luego morir sin que nadie te llorara. Parecía demasiado cruel. Cameron le dio la espalda a Vanessa y se dirigió a la escalera para unirse a los Blackthorne y sus amigos cuando Clary dirigió el portal para regresar a Los Ángeles. No se volvió a mirar a su prima. Emma esperó que él la viera sonreírle animándolo. Los Asdon no eran la única familia que se rompería por esto. Pero con cada paso que daba hacia el portal, sabía que estaban haciendo lo correcto. Ningún nuevo mundo reluciente podía construirse sobre sangre y huesos. El portal se alzó ante Emma, iluminado y ondeante. A través de él podía ver el océano y la playa, la imponente silueta del instituto. Por fin los Blackthorne regresaban a casa. Habían dudado, habían sufrido y ahora les esperaba el exilio, pero por fin regresaban a su hogar. Le cogió la mano a Julian y juntos avanzaron,